Tiene que hacer resumen, criba. Digo, a ver cómo puedo compactar todo esto en 45 minutos, una hora, y va a ser complicado. Lo primero, buenos días. Pablo Novoa, un placer. Encantado, buenos días a todos. A ver, músico de los buenos, de los referentes, de los que son hombre orquesta, que sabe tocar todos los instrumentos, o químico. ¿Cómo quieres que te presente? No sé, has empezado muy bien, ya eso ya le levanta la moral a cualquiera. Pero, a ver, por titulación, químico. Químico. Por vida y músico. Químico, ¿algún motivo te gustaba la química o ese tema de familia? ¿Quisiste seguir los pasos? Bueno, algo hay. La familia de mi madre es toda de científicos, astrónomos, físicos, tal y cual. Qué bueno. Sí, algún tío mío ha colaborado con la NASA y cosas así. Hay una carrera así muy de ciencias en la familia de mi madre y a mí me gustaba la química. Y la verdad es que yo a lo mejor era demasiado pesimista conmigo y a mí me gustaba mucho la química y me gustaba la música. Digo, vamos a hacer la carrera y acabarla, que seguro que de la música no vamos a vivir. Y luego al final las cosas pues cambiaron de lado y sí he podido vivir de la música. Pero sí he hecho mi carrera y está, me ha encantado hacerla. Lo sigo a nivel divulgativo, claro, porque ya no estoy a la altura de quien lo vive al día a día, pero sí, me sigue gustando. Hubo química, ¿no? Con la música desde el principio, con 12 años, es la fecha en la que empiezas a estudiar música, ¿no? Más o menos, ¿es cosa tuya, o piensas a tus padres, o tu hermano mayor es el que de repente te dice, pues mira, estoy tocando aquí una guitarra, a lo mejor te gustaría aprender? Sí, no, todo empezó un poco con mi hermano, con la fascinación de los primeros discos que se oían en casa y que mi hermano, pues, no sé dónde empezó a aprender, supongo que con algún amigo. Y bueno, mi hermano, como era mi modelo. ¿Qué escuchaba tu hermano? Pues mi hermano escuchaba a los Beatles, a los Rolling, a Emerson, Lake and Palmer, a cosas así. Había como, para mí, yo cuando era pequeño la música había dos tipos de música. La del rock, que eran todos estos, y luego la música como de las películas, que también me gustaba mucho. Que para mí ahí era un saco donde estaba cuando escuchabas algo de Frank Sinatra en la tele, o veías un ballet de Fred Astaire y la música que había, o los discos que se compraba Antonio Carlos Jobim. Para mí eso era la música de la tele, como la música así como suave, y luego estaba el rock. A mí me gustaban las dos. Con 14 años ya más o menos empiezas a estudiar música, ¿no? No sé si lo pides a tus padres, empiezas a tocar la guitarra y empiezas también a tocar en diferentes formaciones ya de rock con 14 años. Sí, bueno, a mis padres no les pedí nada, mis padres, no, la verdad es que mi hermano era un poco el que me animaba y lo que hicimos fue, yo estudiaba en los Salesianos y había otro centro que antes era de artes, de oficios, lo que hoy sería una FP, que también eran los salesianos, que tenían un grupo que tocaba en las misas. ¿Eras buen estudiante? Sí, yo era buen estudiante. Era buen estudiante. Sí, yo me hizo malo con los años. Claro, te iba a preguntar que en los salesianos que consigues liar, no sé si engañar o embaucar, para que comprasen, era una batería. Sí, una batería y 3 guitarras, era pues, la asociación de padres, los curas nos ayudaron, sí. Yo creo que la palabra es embaucar, entonces la obligación era tocar en las misas y eso fue cuando empezamos a tocar con 14 años, pero nos dejaban el equipo si queríamos nosotros hacer cositas por ahí. Y vais haciendo cositas ya. Sí. De todas formas, los salesianos tienen una carrera o sea, en los salesianos ha estudiado Serrat, en los salesianos ha estudiado José Santiago también. José Sabina era de los salesianos. O sea, hay muchos que hemos salido de ahí. O sea, que si queréis ser músico, ya sabéis, que os manden vuestros padres a los salesianos y a lo mejor hay futuro. Bueno, yo iría a la pública, pero bueno. Sí. A ver, estudias guitarra, armonía y entras a formar parte de Golpes Bajos. ¿Cómo consigues conocer a Copini, a Germán Copini y a Teo Cardalla? Porque ellos ya se conocían del colegio, si no me falla la memoria, del colegio Nebrija. Sí, eso es. A ver, en este tránsito de estudiar el bachillerato y empezar en la universidad, pues eso, yo seguía tocando con mis compañeros de Vigo, un grupo que se llamaba Druida, tal, y Teo Cardalda y de alguna forma Luis García estaban por ahí en otros grupos. Claro, estamos hablando del Vigo de los años 70, el número de músicos también era muy reducido, nos conocíamos todos, realmente nos conocíamos todos. Habíamos 4 grupos y todos nos íbamos a ver, o cuando había la actuación de alguien así un poquito tal, que allí tampoco llegaban muchas cosas, pues todo el mundo iba a verlo, entonces estábamos un poco en contacto, había sus filias y sus fobias, pero todos estábamos en contacto.
De repente Germán aparece en Vigo, pues creo porque su padre se trasladó, porque su padre tenía un trabajo que había estado en diferentes ciudades y coincide en el colegio con Germán y con Teo, y Teo y Germán montan el grupo, pero yo a Teo ya lo conocía, claro. Tú a Teo ya le conocías. Sí, yo tocaba con Teo. Nosotros acompañábamos a Viviano, un cantautor gallego, lo acompañábamos Teo, un batería y yo. Giramos por Portugal y por tal. Teo y yo llevábamos muchos años juntos. Y cuando él monta esto con Germán, me dice, oye, quería hacer un grupo. He empezado con los dos solos, pero la verdad es que me gustaría que fuese un grupo. Y me gustaría que tú te vinieses a tocar y tal y cual. En principio iba a ser el bajista, porque yo era el bajista en aquella época. Que no has tocado, claro. Luego hablaremos de eso. Es que has tocado todos los instrumentos. Bueno, todo lo que me han dejado. Le pongo mucho morro. Sí, señor. Nada, total que me lié ahí, no encontrábamos un teclista guitarrista en Vigo y entonces Luis García vino de bajista y yo me pasé a la guitarra y a los teclados. Y no fue mal tampoco la historia. Yo no sé si arranca el tema golpes bajos porque son 6 meses meteóricos, apoteósicos, cuando de repente sois unos chicos que os gusta hacer música. Aunque Germán ya estaba, no sé si otro escalón diferente al vuestro. Sí, en ese momento sí, por supuesto. Porque a vosotros os gustaba la música y si os daba bien hacer música. No sé si venís de México y de repente luego os llaman para Televisión Española para un programa de Paloma Chamorro, la edad de es oro. Y a partir la edad de oro, ¿no? Sí. Y a partir de ahí cambia la historia de Golpes Bajos. Se os conoce a nivel nacional y todo el mundo quiere que vayáis a sus fiestas, a sus conciertos. Sí, de alguna forma, sí, la cosa se aceleró muchísimo. Nosotros estábamos ya ensayando en Vigo como cuarteto y realmente lo que pasó es que nos presentamos un concurso de maquetas que en aquella época, me parece que era de Rock de Loser, la verdad es que de eso no estoy muy seguro, pero creo que era Rock de Loser. Esas cosas que se hacían en esa época, había concursos de diputaciones, de revistas, incluso de fanzines. Y nosotros ganamos ese concurso. Y ahí ya nos llama Nuevos Medios, lo escucha Mario Pacheco y dice, me interesan esta gente. Y viene a Vigo para firmar un contrato con nosotros y nos quiere escuchar, ensayar, porque yo creo que no se fía de que toquemos bien o no se fía de lo que escucha en la maqueta, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, la oficina, que era la misma que llevaba Alaska y Dinarama, tal y cual, se empieza a movilizar todo en Madrid de, estos chicos, estos chavales, aparecemos en la Edad de Oro y a partir de ahí, pues sí, sale el maxi y pasamos en 6 meses de ser unos chavales de provincias que están... Que en el verano te lo pasas ensayando y yendo a la playa un rato a ver si ligamos. Que tú eras muy tímido, además, que a ti te gustaba... Sí, yo era muy tímido. Bueno, todos éramos muy tímidos, yo creo. En 6 meses a estar tocando y no, sale otro concierto, no, ha salido más, no, es que ahora resulta que tal. ¿Cómo se asimila eso? De repente que te cueste hablar con una chica en este caso y que luego de repente sea la chica la que quiera pedirte un autógrafo, se acerca a ti y te pide tomar una copa, bueno, pues etcétera. Eso tiene dos lados. Por un lado, es una alegría. Es una alegría inmensa cuando ya no eres un cero a la izquierda. Pero por otro lado, yo creo que nos volvimos un poco tontos, ¿eh? ¿Sí? Que todo el mundo se vuelve un poco tonto con estas cosas. Si esto se produce de una forma muy acelerada, tardas en digerirlo. Inmadurez, podríamos decir. Sí, claro, con 20 años de repente pasas de estar levantándote a las 7:30 de la mañana para ir a la universidad y estudiar y no sé qué, y al cabo de 6 meses llenas campos de fútbol, pues bueno, cuesta asimilarlo. Fueron 19 canciones. Sí, 19 canciones. 19 canciones, fíjate lo que hicisteis con 19 canciones. Luego hablaremos también de ese disco que tenemos aquí encima, de Iván Ferreiro, Cena Recalentada, homenaje a Golpes Bajos, que vale la pena que lo escuchéis. Pero después vamos a dejar de lado ya el momento inmadurez, el momento que sacaba Golpes Bajos o entre medias, no lo sé. Y te preguntaba ya antes fuera de antena si tenías algo que ver con este trío que vuelve ahora al mundo de la música. Y esto es vacío. Escuchamos a Ketama. Sí. Estaba Ray Heredia aquí en este momento. Por desgracia, que le perdimos a principios de los 90.
y como de rebote llegas a colaborar Sí, con ellos. Sí, esto yo creo que es además la presentación de Ketama. Esto es el primer single, creo que se llama Vacío. Y lo iba a grabar todo el disco. Yo grabé el bajo, ese bajo que suena ahí. Ese eres tú. Soy yo. No estaba pensado que aparecieses en No. este proyecto, pero apareciste. No, a ver, yo había sido bajista, como bueno, antes hablábamos, ¿no? Con el principio de Golpes, en principio yo iba a ser el bajista, que luego no, pasé a la guitarra y a los teclados, y Carles Benavent era para mí un ídolo, bueno, sigue siéndolo, estuve el otro día con él, y este disco iba a grabarlo él en todo entero, pero este single que lo querían adelantar por fechas y presentarlo ya al público, no podía venir Carles Benavent, estaba Raimundo, no tenía muy claro qué es lo que querían, y en el disco también estaba Teo y me llamaron, me dijeron, oye Pablo, ¿te vienes a grabar el bajo tú? Y yo, pues venga, yo encantado, a ver cómo es esto, quiénes son estos chicos, y fue un placer, la verdad. ¿Se imaginabais que iban a convertirse en lo que luego se convirtieron los Ketama? Bueno, a mí me gustaba. Yo cuando fui allí me di cuenta que eso estaba muy bien. ¿Te gusta el flamenco, además? Sí, pero lo que no tenía muy claro es hasta dónde llegan las cosas, porque bueno, es muy hay mucho este rollo de músico de, puf, te gusta a ti, me gusta a mí, puf, esto no va a llegar muy lejos. Hay mucho esa broma. Vamos, que a veces tenemos gustos muy musicales que muchas veces coinciden con el público. Pero hay cosas muchas veces que dices tú, esto me gusta a mí, pero después es un poco raro, pero igual para un gran público. Bueno, pues se consiguieron triunfar. Bueno, ahora Sí, vuelven, sí. ahora vuelven, Y ahora vuelven. con una gira los Ketama. Pero luego, aparte, fueron surgiendo otras colaboraciones. Por ejemplo, Aerolíneas Federales. No me beses en los labios. Otra referencia de los años 80, esa movida, siempre Sí. se dice la movida madrileña, bueno, la movida española, porque hubo movida en todos los sitios, en Vigo, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, Sevilla. Sí, pero además Vigo es yo no sé muy bien por qué, yo creo que se dan ciertas casualidades más que nada, pero Vigo, con lo pequeñita que es como ciudad, lo que ocurrió en los años 80 es bastante remarcable. Una ciudad tan pequeña en ese momento, yo creo que había más grupos conocidos que en Barcelona, cosa que no ha vuelto a ocurrir ni es fácil que vuelva a ocurrir, ¿no? Pero sí, se dio un movimiento de que en el fondo éramos 20 o 30 músicos que salieron 3 o 4 o 5 proyectos más o menos adelante y conocidos por todo el público. Aerolíneas Federales, decíamos, colaboras con ellos y ¿Bromea o qué? Sí, Bromeo, que es otro grupo. Ayer estaba escuchando este grupo, oye, que me ha encantado. Sí, Mucho, está- muy rollo, no sé, setentero, sesentero. ¿Qué tal fue este proyecto? ¿Por qué se acabó? Pues porque como muchos proyectos, porque no acaba de pasar nada, sacaron 2 o 3 discos, la verdad es que estaba muy bien, pero fíjate lo que te decía, el batería de este grupo es el mismo de Aerolíneas Federales. Y si hablamos de varios grupos, encontraremos que el bajista de aquí es igual que el de acá, que el guitarrista de aquí es el bajista de allí, o sea... Es que luego nos os cambiamos conocéis de todos sitio, claro. directamente. Nos conocíamos todos, por eso te digo que ya conté, todos nos conocíamos, o sea, Vigo es una ciudad muy pequeñita. Lo que ha ocurrido es relativamente asombroso, que de repente puedas decir, Resentidos, Golpes Bajos, Siniestro Total, Aerolíneas Federales, tal. Hemos salido una serie de grupos, pero bueno, de Aerolíneas Federales y de Siniestro era Miguel Costas, no sé qué, Sí, señor. siempre todo así, o sea, das 20 nombres y te salen 7 grupos, casi más grupos que nombres. No, es una pasada, sobre todo me imagino que esto era para bien y para mal, ¿no? Había buen rollo, Sí. me imagino que hay discusiones, luego pues, con este ya colaboraba yo y no terminó bien la cosa, y luego de repente te vuelves a encontrar con él, oye, pues aquí mejor, ¿no? Que en el Sí. otro grupo. Bueno, donde hubo más lío, que éramos como el Betis y el Sevilla, era con Golpes Bajos y Siniestro Total. Como además Germán dejó Siniestro y se quedó con Golpes, hubo un momento que él compartía con los dos grupos. Digamos que en Vigo, claro, esto es una cosa muy local, que igual no interesa a mucha gente, pero en Vigo estaban los a favor de Siniestro y los a favor de Golpes Bajos, ¿no? O sea, que es rollo como cuando Figo se va del Barça, se viene al Eso, Madrid, ¿no? eso O Luis es. Enrique se va del Madrid, se va al Barcelona, Eso ¿no? es. Y hubo un concierto en Vigo, hay una sala que es, un recinto que es muy para los vigueses, que es el recinto de Castrelos, donde se hacen actuaciones en un sitio muy bonito, es un parque.
precioso. Muchísimo, Que lo llenabais. Sí, sí. Que había tocado Metallica y mil cosas, es un sitio maravilloso. Y hubo un año, en el año de esta efervescencia, que el concierto era siniestro total y golpes bajos. Y era como, bueno, nosotros vamos por esto, aquello, o sea, aquello era un derbi. Bueno, me chivaba el otro día Teo Cardalla que os lanzaron hasta un sofá. O sea, sofás, bueno, que era típico, pero Sí, que no quería sí. decir que fuera malo, ¿eh? O sea, que os lanzaban algo, pero un sofá, pues Sí, bueno, vamos sí, a ha asimilarlo. caído. A mí me han dado con monedas, con botellas con botes de. Un bote de arena, nos decía, esto es un refresco relleno de arena. Sí, sí, una vez ateo, sí, un teclado se lo partieron, o sea, porque además hay que tener ya mala idea para rellenar el ¿Qué bote te iba a decir? de lo que sea, un bote de estos de 330 mililitros, relleno de arena, claro, eso es una pedrada. La noche, asimilar la noche. Esto es complicado, ¿no? Hablabas antes que erais chicos muy jóvenes, pasamos el proceder de los 80, ya habías colaborado con bastantes grupos. Los 90, hay un momento incluso que te planteas opositar. Sí, sí, porque, a ver, nunca tienes la sensación, y esto es así, ahora se lo digo además a mi hijo, es, hijo, bienvenido al club, o sea, nunca tienes la sensación, bueno, como la mayoría de los mortales ahora mismo, pero de que estás haciendo un camino que va a seguir, una trayectoria lineal y tranquila. No, nunca sabes cuándo se van a torcer las cosas o cuándo van a parar. Porque eres titiritero y todos los que somos titiriteros yo creo que un poco lo sabemos, ¿no? Nunca tienes esa sensación. A lo mejor visto atrás, tú ahora le preguntas a Juan Diego, a no sé quién, y visto atrás dices tú, hombre, este hombre tiene una carrera, pero seguramente cuando tenía 30 años no sabía lo que iba a pasar 10 años después. Y yo creo que eso nos pasa un poco a todos los que nos dedicamos a la música, al teatro, al cine, tal. No tienes una conciencia clara de lo que va a pasar. Entonces, fueron pasando algunos años que las cosas iban bien, pero de repente hay momentos en que haces proyectos en que no funcionan y tienes un poco la sensación de, a lo mejor, Pablo, esto se acabó. Pabriño igual ya no. A lo mejor ya no el seguimos. plan B de químico Claro, no estaba tan mal. Claro, a lo mejor es que, porque, a ver, tú te has metido en esto porque te gustaba, si vas a acabar haciendo algo que no te gusta, va a ser mejor que te hagas unas oposiciones, des clases, oye, es dignísimo, es algo que chapó a quien se dedica al magisterio, pues a lo mejor te toca y no pasa nada, amigo. Y entonces pues te planteas en un determinado momento que la vida te puede llevar por ahí tranquilamente. Fíjate el proceso, ¿no? Porque hubo un momento, tú cuentas que tu padre no asimilaba que ganase más pasta que un chavalito, que eras un Claro. chaval, más pasta que él ganando y haciendo Sí, música. Sí, sí, porque, claro, mis padres son mucho peor, ¿no? Para empezar, dudaban un poco. Y siempre era como tú, acaba la carrera, pues esto de la música, esto es flor de un día, tal y cual. Yo incluso por eso, un día, de una forma que hoy ahora mismo me arrepiento, le dije, mira, papá, ¿qué hago en la leche? Joder, estoy ganando dinero, no me jodas. O sea, no me pares tanto por ahí porque sí que ahí se puede vivir de esto. Pero bueno, eso, siempre piensas que de repente estás en un proyecto, golpes muy bien, de repente se acaba, empiezas otro, y hay un momento en que, pues a mí me ha pasado un par de veces o tres en la vida en que dices, pues están pintando bastos. Este fue un momento complicado. Piensas en opositar, pero luego de repente, en casualidades de la vida, aparecen los Ronaldos. Y en nada estabas en Londres grabando, contaban contigo. Además, una de las cosas que he visto que se repite mucho a lo largo de tu trayectoria es que vas consiguiendo, aparte de colaborar, hacer amistad con los músicos. Ah, sí. Esto es muy importante. Sí, eso es muy importante. Muy importante, sobre todo porque todos luego han querido colaborar contigo y cuando, yo que sé, hablabas antes de un bajista, un teclista, oye, pues hay un tal Pablo Nova que lo hace bastante bien, llamadme a él. Luego hablaremos de una tal Julieta Venegas, por ejemplo. Ya. Habéis hecho ya también trabajos, bueno, seguías con Los Tremendos, se llamaba también el Sí. grupo. Sí, sí, estaba con Los Tremendos, o sea, después de Aerolíneas era un proyecto un poco, que una idea un poco me había llamado Silvino, hacer un poco algo tipo B52, había entendido yo. Pero bueno, luego ellos iban por otro lado y entonces yo seguí con el rock and roll, empecé con Los Tremendos. Y ahí, tocando en Madrid y tal, hice amistad con la gente de Los Ronaldos. Y acabé en Los Ronaldos.
De tus rarezas, pero quiero más. Hablaste el otro día con Coque para Sí. felicitarle por... Bueno, el otro día nos riñeron. O sea, ¿Por qué? Estábamos en los Goya allí. Claro, estamos en los Goya allí detrás y nosotros estamos, pues de repente hay un telón, tienes que cambiarte de ropa, tal y cual, tienes allí al regidor que te va diciendo tal. Y claro, estábamos justo detrás cuando era el premio a la mejor canción y de repente estábamos esperando a ver qué dicen, pues claro, no lo sabe nadie, y de repente dicen Coquema y gritamos todos, ¡guau, de puta madre! Y dijeron, oye chicos, Tranquilos. no se puede oír aquí, no tienes que salir fuera. Vamos a guardar un poco Claro. la compostura, que no era la primera vez que estabas en los Goya, también estuviste en No a la Guerra, ¿no? Sí, era la segunda vez que estaba en los Goya, sí. Y bueno, vaya momentito también, ¿no? Sí. Quizás es una de la entrega de uno de los momentos míticos, hablando de los Goya. Sí, el Goya del No a la Guerra, no sé si es 2009 o 2000, por ahí debía ser, se hace 10 años. Sí, pero fue muy divertido, estuvo muy bien, a mí me encantó hacer eso, sí. ¿Te gustó hacer, o te arrepientes de Marabunta? No me arrepiento nada, eso es otro, pues, ese fue el proyecto que también me abocó otra vez a lo mejor a dedicarme a la carrera, a la química. Porque La química siempre está presente ahí, sí, que siempre siempre estaba ahí sobrevuela. detrás, sí. No, y mis amigos, Iván, por ejemplo, cuando Interestelar, tal, esa la voy a ver con Pablo y luego hablamos de esto, tal y cual. Entonces me pregunta sobre las teorías de cuerdas, no sé qué, los multiversos, tal. Qué bueno. Siempre me pregunta esas. Sí, porque mi rama es química física. Yo soy de la rama fundamental. Y entonces a veces les miento, porque yo no sé tanto como... pero mola mucho soy el que- que más sabe de todos. Cuando vamos por ahí en una furgoneta, el que más sabe de todo, de física y de química, soy yo, sí, eso es cierto. Te pones un poco interesante, pues sí, hay Sí, realidades claro. alternativas, Y a veces- paralelas. a ¿Crees en veces- eso? A ver, Marabunta, decíamos que nos quedamos. Bueno, vamos a hacer un paro, vamos a coger un poco de aire. Hablamos de Marabunta, Nacho Mastreta, Sabarín Club, hablamos de Julieta Venegas, bueno, mucho que comentar y, como no, Leitmotiv, aquí con uno de los grandes de la música, Pablo Novoa. Estamos charlando con Pablo Novoa de su trayectoria, una trayectoria bastante larga y que todavía no tiene así oteando el horizonte el fin próximo. Hablamos de Marabunta y le preguntaba a Pablo si se arrepentía de esa fase, porque la crítica fue muy dura. Sí, no me arrepiento nada. Nosotros entramos un poco... Bueno, es que yo estaba de alguna forma ahí con Colecciono Moscas y otras canciones. Estaba un poco en esa idea del rock latino, que lo estaba abanderando muy bien para mi forma de ver, claro, Los Rodríguez, por ejemplo. Y nosotros estábamos un poco en ese camino. Y bueno, fue un grupo que no tuvo mucho éxito, que hicimos 3 discos, muchísimos esfuerzos por salir de Vigo. Pero además del primer disco, la primera canción que salió, que se llamaba Soy un ignorante, fue número 1 de no sé qué radio. Y ya digamos que todo el mundillo de la música, o parte de la prensa, lo tomó como... Estos son unos dinosaurios, porque viene de Golpes Bajos y el otro de los Ronaldos, tal y cual. Esto es un cambalache. Se tomó como algo, yo creo que no supimos... explicarlo bien o alguien lo entendió mal. El caso es que se entendió como si fuese un invento para vender, cuando realmente era la música que queríamos hacer. El caso es que pasamos de ser... Es que esto pasa mucho en este país, yo creo. Tú cuando tienes la suerte de que se te oiga, que es muy difícil, lo saben muchísimos músicos de 20 y 30 años, que es muy difícil llegar a un sitio donde la prensa y los medios te tengan en cuenta, pero si lo logras te conviertes en la gran esperanza blanca, pero después de un par de discos ya puedes ser un dinosaurio, como tienes que pasar esa travesía por el desierto hasta ser un mítico. Es que aquí la memoria es a corto plazo. Sí, y luego cuando lo consigues ya eres un mítico. Yo ahora ya se me perdonan muchas cosas. Es verdad, o sea, cuando empiezas... La gente te ve con cariño. Cuando empieza cualquier grupo, las críticas siempre son buenas. Jovencitos, la Sí, ternura, claro, los inicios. Esto es tal, estos chavales pueden llegar lejos, tal. Cuando llevas 2 o 3 años, o un par de discos... Pobrecita Rosalía, estoy pensando en lo que le va a caer con el próximo disco a Rosalía.
porque creo que es una artistaza y están poniéndola tan arriba que el próximo disco va a haber muchísima gente que ya no es tan bueno verdad, como el anterior. Yo espero que la dejen tranquila, porque yo lo que creo y lo que siempre he admirado son las carreras largas, porque un artista lo que tiene es una personalidad, una mirada artística, en este caso si es músico desde la música, que tiene una visión un poco particular de la música que se hace en su tiempo. Entonces, eso es una carrera muy larga. Yo confío en las Marías Dolores Pradera, en los David Bowie, en los... Julio Iglesias, por ejemplo. Sí, con sus puntos buenos y sus puntos malos. Sí. Y creo que eso en este país, no sé en otros, seguramente también en otros, pero en este país siempre tienes que pasar por una travesía del desierto, que es cuando has llegado a ser una gran esperanza blanca, hasta que te conviertes en alguien en el que se confía, hay unos momentos bastante duros. ¿Y eso quién tiene la culpa? ¿Los medios, los críticos? Sí, yo creo que, a ver, esto ya lo ha hecho hace mucho tiempo, esto lo ha descubierto todo el sistema inglés y americano, ¿no? De cuando han empezado a entender cómo se vendían los discos, toda la industria musical quiere sacar novedades, siempre tenemos que estar a la última, siempre tenemos que sacar algo lo más lo más nuevo, lo que nunca se ha escuchado, la nueva tendencia, siempre estamos en la nueva tendencia. Y es lógico que cuando eres la nueva tendencia o eres lo nuevo, al cabo de 2 años ya digan, no, es que ahora han salido otros en Albacete o en Liverpool o en Washington DC, que eso sí que es lo nuevo. Tú ya estás atrás, amigo, ya no eres lo nuevo. Así, cotillando, mira, precisamente, hablar de esa travesía en el desierto, ¿hay algún grupo, algún cantante que siempre las tiene en la cabeza? Oye, mira, es que estos chicos, estas chicas, yo qué sé, hubieran triunfado, lo que pasa, la gente no tuvo paciencia con ellos. Y eran buenos, ¿eh? Y mira que eran buenos. Aquí en España hemos tenido muchos grupos. Hablar de Rosalía, ¿no? A ver qué pasa con el segundo disco. Mira, con los hermanos Muñoz, con los Estopa, pasó lo mismo, ¿no? La gente dice, el primer disco es el bueno, el segundo bueno, pero ya no han vuelto a hacer lo que hacían antes. Ya no son como eran. Son como eran, ¿no? Son los mismos, ¿no? Sí, ha pasado mucho. Yo lo he vivido. Yo he estado 6 años o 7 tocando con Bebe. Bueno, Bebe también es como es una kamikaze, siempre hace cosas, siempre quiere hacer cosas muy diferentes, pero es eso, el primer disco, segundo disco es como Bebe tal, Grammy Latino, gira por el mundo, ya Bebe, ya, pues Bebe es una enorme artista, a mi modo de ver, que debería tener una carrera eso, como María Dolores Pradera, o sea, y seguramente la tendrá, pero yo siempre veo eso, que es muy habitual que pase ese momento duro, que bueno, a ver, dependemos del público, ya sabemos a lo que estamos, no pasa nada, pero a veces que te da la sensación de que la crítica se vuelve demasiado dura con algunos artistas, que a lo mejor no es que haya que ensalzarlos, pero bueno, tampoco hay que ser tan duro. Coquemaya es un caso, por ejemplo, para mí clarísimo. Los Ronaldos, qué grupo tal, de puta madre. Coque, cuando empezó en solitario, recibió muchísimas críticas, pero muchísimas. El Astronauta, los primeros discos. Ha conseguido pasar esa fase y ahora se ha convertido eso en un gran artista, que yo creo que ya tiene una carrera hasta que sea viejecito o hasta que él lo decida, ¿no? Referencia, ¿no? Un Sí, cantante pero referencial. ha pasado también su travesía por el desierto, y yo creo que todos, y me parece que a veces es excesiva. Mira, precisamente Bebe ha estado hace nada al otro lado del charco y sigue trabajando, y además también como actriz. Hablamos el otro día con Manuela Bellés en esa película, no sé si debuta ahí Bebe en Caótica Ana, que hacía, no sé si era de Guardia Civil en algún que otro papel, pero bueno, que hay muchos músicos buenos. Tú has pasado por la televisión en varios momentos, Sí. Sabarín Club, no sé si lo he dicho bien, Sabarín Club, sí. Nacho Mastreta, un momento también, un punto de inflexión muy importante en tu vida. Sí, pues eso que estábamos hablando, que después de La Marabunta, que fue un grupo que intentó salir adelante, pero bueno, no pudo ser. Y cerca del 2000 yo estaba, pues, seguía anclado en la música gracias al Sabarín Club, que es un programa de televisión que aún sigue existiendo, en la televisión gallega, que fue un acontecimiento social en los 90,
porque era un programa que duraba un par de horas y lo que hacían te pagaban la grabación de una canción y grabábamos casi todos los grupos gallegos, pues Siniestro Total, todos los grupos gallegos y gente de Portugal y gente incluso de fuera de Galicia, grababa canciones, una canción en especial para el programa y se hacía un vídeo. Y bueno, fue un acontecimiento, tuvo más de 100.000 socios en Galicia. Estamos hablando de que Galicia tiene 3 millones de habitantes, pues 100.000 socios. Hubo que cortar, incluso decir que fueran menos de 18 años, porque a lo mejor la facultad de farmacia se hacían todos socios, porque molaba, y era todo así. Y bueno, estuve haciendo conciertos con eso y eso me mantenía con la música, pero era lo único donde tenía que agarrarme. Estuve pensando, fue otro momento en el que estuve pensando en opositar. Pero a partir del 2000 me llama Nacho Mastretta para hacer un disco con Tonino Carotone y ahí ya se lía la cosa, ya empiezo a tocar con Tonino Carotone. Conozco a Julieta Venegas, acabo tocando Pero ¿conoces tú a Julieta Venegas, Pablo Novoa o Pablo Novoa? Explícame eso. Hay dos Pablos Novoa. Hay dos Pablos Novoa. De repente se va ese Pablo Novoa y mira qué casualidades de la vida. Sí. Aparece otro Pablo Novoa y le sustituye. Sí, que además lo he encontrado ahora en Facebook. Este tío vive en Miami. Sí. Bueno, tocábamos, yo me fui una temporada a México para tocar con Julieta y teníamos un concierto en el Metropolitano del DF, de México DF, y de repente veo que, bueno, estaba probando sonido y veo como que están discutiendo allí dos y vienen y me pide el pasaporte y le digo yo, ¿qué pasa? Dice, no, solo es comprobar no, ni te lo coges solo para lo típico y dices tú, a ver, cuidado, ¿qué pasa aquí? No toques, o sea, tampoco. Le enseñas el pasaporte y le dice uno al otro, ¿ves cómo es? Pero no es el mismo Pablo Novoa. Se habían hecho una apuesta porque uno le había dicho al otro, ¿quién es el guitarrista pequeñito ahora que viene con Julieta? Y dice, Pablo Novoa, venga ya. Porque el anterior guitarrista de Julieta se llamaba Pablo Novoa, era un argentino que mide 1,80 y tantos y que tenía una melena y claro, nada que ver conmigo. Y claro, cuando le dice que es Pablo Novoa, el otro dice, ni de coña. Pues Julieta pasó de tocar con un Pablo Novoa con otro Pablo Novoa. Bueno, que eso, la magia está por dentro y en las manos, y lo demostraste, al igual que lo demuestras con otro de los grupos míticos, Los Enemigos. Hablas antes de José L. ¿Te daba respeto, José L? Al principio sí, me daba mucho respeto, sí, porque José L es un buenazo, pero tiene esa imagen muy seria, porque es un tío muy tímido sobre todo. Y lo conocí realmente bueno, habíamos coincidido en una cosa llamada música golfa en los años 90 con los Ronaldo, ya habíamos coincidido alguna que otra vez, pero digamos que Fino me llamó para hacer unos conciertos de despedida de Los Enemigos y ahí lo conocí y fue todo como muy poco a poco, porque eso ya te digo que yo le tenía mucho respeto y me parecía un tío así como, parecía mal encarado, que luego no lo es tanto ni mucho menos. Pero bueno, fuimos haciendo amistad y a partir de ahí trabajé con él muchos años, sí. Obras escondidas, obras escocidas, Los Enemigos, incluso te he leído que llegó un momento que sí, al principio había mucho respeto, pero hasta si las has tenido que comprar calzoncillos, se los has comprado, o sea que... Sí, porque claro, llegó un momento en que yo había hecho un disco que se llamaba Novoa Cruza el Atlántico, mi primer disco en solitario, y entonces lo invité a verlo porque él quería pasarse por el estudio y cogió el pack completo para hacer su primer disco, que era Nacho Mastretta como productor y la banda mía como banda, y así hicimos su primer disco de garabatos. El primer disco es Las Golondrinas, etcétera. Y a partir de ahí yo empecé a trabajar con él, fui su productor y hacíamos algunas presentaciones con banda, pero hacíamos muchísimos conciertos él y yo solos. Íbamos por ahí como Epiblas, en un coche, tal, eso, que si nos enfadábamos, callaos. Era como una pareja laboral. ¿Quién ponía la música? ¿José Le o tú? Bueno, a veces uno, a veces otro. Y bueno, pues eso, o sea, claro, años y años, porque esto lo hicimos 5 o 6 años, o sea, 5 o 6 años los dos solos por ahí en carretera, pues da para muchas cosas. Una vez nos robaron, y hubo que ir, pues él fue a la policía y yo fui a
yo fui a comprar cepillo de dientes, calzoncillos, camisetas y cosas así. 2005 más o menos, 2006, aparece este señor que ya decíamos antes, había aparecido desde los inicios, Iván Ferreiro. Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días. Que mira, lo que te pasaba a ti con José L. le pasaba a Iván contigo. Le tenía respeto a José L. Iván te lo tenía mucho a ti, mucho respeto. Pero luego ese respeto se convirtió en amistad. Sí, se convirtió en amistad. Sí, bueno, supongo que él... Claro, son estas cosas que a todos nos pasan, ¿no? Que tienes mitificado a un grupo y los miembros de ese grupo te parecen como... como dioses, ¿no? Claro, Directamente. Claro, de alguna forma, ¿no? Y bueno, coincidimos... La verdad es que siendo... Fíjate lo que hablábamos de los años 70 y 80 en vivo, que nos conocíamos todos. Yo a Iván tenía un trato de hola y adiós, casi no nos conocíamos muy poco. Realmente, bueno, él también pertenece a ese grupo ya de músicos de los 90 y de los 2000 que estaban más en la zona de Gondomar y tal, que no es Vigo mismo, que es a unos cuantos kilómetros, digamos, en las afueras. Y nos conocimos con una cosa en la tele gallega, realmente. Tocamos juntos y ahí hicimos amistad. Y la verdad empezamos por haciendo amistad, empezamos por charlar, porque supongo que también le apetecía estar en contacto conmigo porque tendría curiosidad. Y luego vino ya el trabajo de empezar a tocar juntos. ¿Y cómo asimilas? Porque claro, ha sido mucho trabajo, muchos años, que de repente llegue Iván Ferreiro y lance esto. Bueno, lance esto, lo lancéis juntos. Pero ¿cómo te lo dice? ¿Cómo te lo cuenta? Oye, mira, quiero hacer esto, quiero haceros un homenaje a Golpes Bajos, 19 canciones. Sí, esto partió hace unos años. Bueno, yo sabía que a él le gustaba mucho Golpes Bajos y lo habíamos hablado. Es más, cuando empecé a tocar con él, esto fue en los bajos del Balaídos, viendo un partido de sus hijos que jugaban al fulbito. Los dos hablando parecíamos de Los Soprano, la verdad. La típica conversación que estás haciendo negocios viendo un partido de fútbol. Pues así empezaron nuestras relaciones. Y yo ya sabía lo de Golpes Bajos. Y en el año, no sé si 2014 o algo así, Portamérica le pidió a Iván que hiciese un concierto especial. Que no hiciese un concierto de Iván, sino un concierto exclusivo, especial. Que hiciese algo que fuese no lo habitual. Y entonces Iván dijo, habló conmigo y organizamos, me dijo, quería hacer un concierto de Golpes Bajos y le vamos a llamar Rebobinando, decidimos. Le llamamos Rebobinando porque empezábamos por la última canción del último disco, íbamos subiendo por orden cronológico hasta la primera del primer disco. Que además así el final del concierto nos coincidía con No mires a los ojos de la gente, sí, las canciones más famosas. Y hicimos ese festival, hicimos ese concierto, que fue un trabajazo de narices, preparar todo eso para un día, y ahí se quedó la cosa. Alguna vez nos decían, oye, ¿por qué no lo volvéis a hacer? Bueno, pero ahí quedó la cosa, hasta que, a ver, Iván y yo también somos gente que a ver, mis amigos músicos somos en general gente que solemos mirar para el futuro, o sea, no te sueles parar mucho en las cosas que has hecho atrás, procuras hacer cosas nuevas y tal. Y Iván estaba más en la cabeza en hacer un nuevo disco y bueno, cada uno teníamos la cabeza en donde la teníamos, pero no estábamos en volver atrás. Hasta que, bueno, en una parada de esto, ya cuando Casa, el último disco de Iván, ya se había presentado y girado en muchos sitios, me dice, oye, ¿por qué no retomamos esto y lo hacemos? Que la verdad ya lo tenemos todo medio montado y a mí me apetecería tenerlo grabado como un disco, joder, no sé qué pena me da y tal, igual. Y al cabo de unos días me dice, hablé con la Warner y les convencí. Ya están convencidos, vamos a hacerlo. Y dije, bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Bueno. Y este disco fue una crisis, es el disco que más me ha costado en mi vida, yo creo. ¿Por qué? Porque es un disco muy complicado, porque cuando tú haces música nueva o haces versiones completamente ajenas, el terreno es todo lo que quieres, tu imaginación tira para adelante. Pero en este caso partíamos de algo lo que habíamos hecho en ese concierto era todo lo contrario a lo que se hace en el siglo XX. Yo se lo planteé así, va. Nosotros estamos acostumbrados en el siglo XX a que cuando alguien toca una versión la hace de una forma como proveniendo del jazz, o sea, interpretándolo a su manera.
ese concierto lo hicimos como si fuera un concierto de música clásica, como si fuese algo hecho en el 18, en el 19, de partitura. Cada nota, cada tal era como copiar lo que habían hecho Golpes Bajos. Y esto se lo explicaste también a Fiz, a tu hijo, que también colabora en el disco. Sí. ¿Fue fácil o difícil trabajar con tu hijo? No, con mi hijo es muy fácil, porque aparte ya es la tercera vez, la primera vez le reñí mucho. Y además había la broma de que a él, que no le gustan mucho los vegetales, decía, algún día en casa le decía, como no te comas el brócoli no grabas. Y se descojonaba de risa. Bueno, pues a lo que iba. Después de esa actuación en que todo era clavado a golpes bajos, me pongo a preparar el disco y de repente entro en crisis y le digo, Iván, no entiendo este disco. Si hacemos un disco clavado, ¿qué valor artístico tiene? Porque una actuación que lo haces como eso, como si fuera música clásica, pues es una cosa que has hecho un día y está bien, pero hacer un disco va a parecer un capricho tuyo. Todo igual, pero con mi voz. ¿Qué valor artístico va a tener ese disco? Lo único que nuevo es tu voz. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, vale, ¿qué quieres que hagamos? Digo, pues tenemos que cambiar cosas. Me dice, pero esto hay que respetarlo, tal, esto tal. Y entonces tuvimos que hacer un juego de qué es lo que pensábamos que teníamos que respetar y qué es donde nos podíamos lanzar. Entonces empezamos grabando todo lo que pensamos que teníamos que respetar. Esto tiene que estar, esto tiene que estar. Los tonos de las canciones las hemos clavado, las velocidades los hemos clavado, pero luego los arreglos hay muchos que no. Yo te digo que ha funcionado, ¿eh? Ni Iván se esperaba el éxito que ha tenido este trabajo. Y hay mucho respeto, pero por eso había que equilibrar entre que fuera en 2019 o 2018 que fue, y el mundo de Iván, y que siguiera siendo Golpes Bajos, que no fuese algo totalmente ajeno. Fíjate que esto es como la cuadratura del círculo. Empezamos hablando de la Edad de Oro, de Paloma Chamorro, y terminamos hablando de otro programa de televisión, de Leitmotiv. Un programa además que ha cambiado los estándares de la televisión. Bueno, está cambiando, ¿no? Antiguamente te buscabas la audiencia, buscabas ese nicho que era pues una cadena privada, una pública que tuviese muchos espectadores. Ahora ha cambiado, un programa que se ve en una cadena privada de pago y un programa que es el boca a oreja. Y cada vez va increciendo, cada vez va más gente viendo Leitmotiv con Buenafuente y todo el equipo. Y sobre todo la música, apoyado, fundamentado en la música. Y esto en estos tiempos que estamos viviendo no es tan sencillo, que un programa de televisión tenga o le des importancia a la música. Sí, eso es Andreu. Andreu le encanta la música y no concibe un programa sin música. Si él lo puede hacer, si tiene presupuesto, al mínimo que pueda, va a tener música en directo. Para él es muy importante. Él cree, yo creo, en la combinación entre humor y música. Y para él eso es lo más importante. Incluso en los Goya hablábamos con gente de producción y nos decían, aún no es seguro que vayáis. Me decía, pero si Andreu nos decía, tenéis que venir. Y gente decía, oye, que los números no dan. Y Andreu decía, no, pero vais a venir, ya darán los números. O sea, no sé cómo han sido los números, pero él tiene un empeño absoluto porque la música forme parte de la mayoría de los espectáculos en los que él está. La música tiene mucho que ver y él entronca mucho eso, el humor, las entrevistas y tal con la música. Le encanta la música y es más, en el programa, que somos un equipo de 100 personas, somos los niños mimados. Litus y toda la banda, todos los músicos que estáis en Buenafuente. Buenafuente es buen jefe, ¿eh? Sí, a ver. ¿Qué me vas a decir? Claro, no, por la así entre radio no te nosotros. iba a decir lo contrario. No, pero es muy buen jefe. O sea, te puedo decir que concretamente en muchas de las canciones además que tocamos son ocurrencias de él. Y además es que de repente tienes un WhatsApp de a que no hay cojones de tocar tal. Me cago en la leche, Andreu. Y pues, ¿Cuál ha sido la cosa más loca que os haya pedido? Y luego que digas, es que lo hemos hecho y nos ha salido una locura, una maravilla. No, o sea, esta actuación de Héroes con coro fue un poco, o sea, idea de él. Decía, ¿por qué no hacéis Héroes tal? Vale, entonces yo me ciño un poco a la idea de los presupuestos y me dice, no, pero esto pues esto hay que meterle más, porque ¿no habéis visto tal versión? Tal, sí. Joder, pues esto, digo, Andreu,
A mí si me dan dinero yo lo hago, pero a esta gente que... No, esto se hace. Pasa mucho en el programa que de repente me ven en producción con cara de... Joder, pero eso lo ha pedido Andreu. Le echo la culpa directamente a Andreu. Yo le echo la culpa a Andreu. Andreu es el que es el conseguidor, porque él quiere hacer las cosas, él es... para eso él quiere hacer las cosas bien. Es una maravilla, ¿no? Trabajar Sí, con él. Sí. Y además eso lo tienes detrás, porque si no, claro, estas cosas son un trabajazo y requieren un cierto presupuesto, ¿no? Y eso es tener detrás unos jefes, a la gente del Terrat que entiende que eso... lo primero es que las cosas así se pueden hacer bien, que hay un nivel y que es la mejor forma de sacar adelante un programa, es hacer las cosas. Yo creo que se apuesta mucho por hacer las cosas muy bien. Como se suele decir, no, si se quiere, se puede, ¿no? Sí. Y está claro que se puede. Pues mira, se nos ha pasado así una hora así con la tontería charlando con Pablo Novoa. Te despedimos con una frase del disco que dice algo así como que el futuro es ya el que algo quiere, algo le cuesta. Te ha costado una trayectoria, muchos años de trabajo. Hablabas de 2-3 procesos complicados, que la oposición siempre estaba ahí, la química y esas realidades alternativas paralelas que saben también los físicos, pero al final la realidad alternativa paralela es que eres un músico de matrícula de honor y que vas a seguir siéndolo. Que un placer. Bueno, muchísimas gracias. Que ha sido un gusto, un lujo tenerte ahí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Cuando esté en el asilo y no me acuerde de mí mismo, me grabaré esto, porque aquí está toda mi historia. Pablo Novoa, un placer, un abrazo. Un abrazo.